sometidos a prueba. Amén. Vamos a ir a la base bíblica que traemos de todos estos temas, que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 10. Mire, yo me quedé sorprendido el día de hoy, escudriñando una vez más esta cita, porque nosotros ya íbamos, si no estoy mal, creo que por el versículo 12, y me había saltado estos dos. Aquí en el versículo 10 hay dos puntos muy importantes. La verdad que no sé por qué me los salté, pero gracias a Dios me di cuenta el día de hoy y pues nos fuimos a escudriñar esto. El tema, repito, es sometidos a prueba. Y dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, eso ya lo vimos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ya vimos también eso, y eso es lo que no habíamos visto. Y dice: y estos también, dice, sean sometidos a prueba primero. Amén. Y termina diciendo: y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces este tema, les digo sinceramente, escudriñándolo, es de vital importancia para cada uno de nosotros. Es para que de alguna forma lleguemos a un entendimiento de que, miren, cuando se habla de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, ustedes y yo tenemos que tener una cosa clara, de que la Biblia dice que el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si se dan cuenta, ahí prácticamente casi, ahorita lo estoy haciendo así de pensamiento, ¿verdad? Podemos decir que esa cita se divide en tres partes. Vamos a ver cómo está el pensamiento. Dice, número 1, el que quiera, dice, ser mi discípulo. Luego dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, son 4, y sígame. Entonces se dan cuenta, ese proceso de ser discípulo del Señor, ¿cómo inicia? Queriendo. Pero en ese proceso, está el niéguese a sí mismo, está el tome su cruz y está el sígame. ¿A dónde voy con esto? De que si algo ustedes y yo tenemos que tener claro, es de que desde el momento, aunque ustedes aún no lo son, pero desde el momento que el Señor nos hace un llamado a un ministerio primario, en ese momento ustedes y yo, de alguna forma, digámoslo así, dejamos de tener una vida, espero mediante con esto que voy a decir, una vida privada. ¿Por qué? No significa, ¿verdad?, de que ya no vamos a hacer nuestras cosas con nuestro cónyuge o con nuestra familia, sino significa de que mis cosas, todo aquello que yo deseo, todo aquello que yo quiero y hago, ya no son prioridad, sino que ahora yo puedo estar haciendo cualquier cosa, pero si hay alguna necesidad en la iglesia, o sea, yo no puedo decir, lo hago mañana, no tengo tiempo. No puedo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes y yo tenemos que entender, que cuando el Señor nos llama, la prioridad, lo primero en todo, son las cosas del Señor. Y por eso les decía, ya no hay una vida privada en relación a, por ejemplo, me voy a ir de vacaciones un mes. ¿Qué creen ustedes que pasaría si la pastora y yo decidimos, cielo, vámonos de vacaciones un mes, que se queden los diáconos encargados? ¿Qué creen que pasaría? ¿Será que todo caminaría bien? ¿O en más de algunas cositas empezarían a haber ahí algunas diferencias? Algunos, miren, así es la vida, les aseguro que algunos al enterarse dejarían de congregarse y empezarían un montón de cosas más. Entonces yo lo que necesito en el nombre de Jesús trasladarles
es, como se lo decía, aunque aún el Señor no los ha llamado a un ministerio primario, pero ahí van en ese camino, ¿verdad? Para ustedes tiene que llegar a un punto en el que lo más importante son las cosas de Dios. La mayoría de ministros que el Señor los llama al ministerio, la mayoría tienen que dejar de trabajar y dedicarse al servicio de las cosas de Dios. Y no es, yo les digo porque yo ya lo pasé, no es una opción, porque la verdad se los digo, no es una opción. Cuando a mí me dijeron, ni siquiera era para mandarme a pastorear, sino para ir a ser ayudante, digámoslo así, del pastor a donde me mandaron. Si ustedes creen que yo me puse a pensar, pero mi trabajo, no es una opción, ni siquiera fue una opción mi trabajo. A mí me dijeron, mira, ¿querés irte para allá? Al sordo le dijeron. Yo lo hice y como les he contado, eso fue un día domingo como a las 10 de la noche que me dijeron eso. El día lunes como a las 7 de la mañana yo ya estaba renunciando. O sea, para mí no fue una opción, no me puse a pensar mi trabajo. ¿Por qué? Porque esto es el camino que ustedes han decidido seguir, es el camino al cual el Señor los ha llamado, en el que lo más importante de esto, le digo, es poco a poco, porque repito, aunque no son ministros primarios, ya van por ese camino. Y al final, como lo hemos hablado, ¿verdad? El Señor sabrá si algún día ustedes serán ministros para ser enviados o ministros para permanecer en la casa, que los dos son necesarios y los dos son importantes. Amén. Pero espero estarme dando a entender cuál es mi punto al decirles esto, porque se van a dar cuenta todo lo que viene, de que este camino en el cual ustedes y yo estamos, llamado Cristo, el más importante es Él. Lo más importante son sus cosas. Y mientras que ustedes y yo sigamos teniendo nuestras cosas, entiéndase cada quien de ustedes sus cosas, ¿verdad? Puede ser en un caso el estudio, otro el trabajo, las amistades, qué sé yo. Pero mientras que sigamos teniendo este tipo de cosas como primero o como lo más importante, a la hora que venga, como dice acá el tema, ¿verdad? Sometidos a prueba, a la hora que vengamos a ser probados, ¿qué creen que puede pasar si no nos definimos por Cristo? Vamos a tomar otro tipo de opciones y Cristo se convertirá en una opción para nosotros y no en lo más importante. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si el Señor Jesús en su condición de hombre este fue el error que cometió Juan el Bautista? ¿Por qué Juan el Bautista terminó siendo decapitado? Porque el trabajo de Juan el Bautista, lo dice la Biblia, era preparar el camino al que habría de venir. Cuando él ya vino, la Biblia dice que el mismo Juan el Bautista lo reconoció y le dice a sus discípulos, he ahí, yo me imagino que lo señaló, el Cordero que quita el pecado del mundo. A él tienen que seguir. Miren qué tremendo. Juan el Bautista diciéndole a sus discípulos, predicando, a él tienen que seguir. De él es quien yo les vine a anunciar. Entonces, él estaba predicando eso, pero cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, Juan el Bautista no lo siguió. Porque llega un punto en el que el Señor Jesús está haciendo milagros y llegan los discípulos, dice, los discípulos de Juan. O sea, Juan siguió anunciando al que ya había llegado. Entonces, como yo siempre he pensado que el primer discípulo de Jesús debería de haber sido Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista les dijo, a él síganlo, pero él no lo siguió. Entonces les pongo mejor el ejemplo de Juan el Bautista y no el de Jesús, porque les iba a decir, ¿qué creen que hubiera pasado si Jesús decía hacer otra cosa? No hay salvación, pero allá hay un ejemplo más claro. Juan el Bautista debería de haberlo seguido porque él vino a preparar el camino para que se manifestara el Hijo de Dios. Vino el Hijo de Dios, señaló quién era, pero ¿cuál fue su error? Que no lo siguió. Él siguió haciendo lo que había venido a hacer. Siguió bautizando, siguió predicando, perdón.
siguió haciendo discípulos, porque la Biblia así lo dice, que los discípulos de Juan le llegaron a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y Jesús le responde: díganle a Juan. Y básicamente le resume todo lo que está pasando. Entonces los discípulos van y Juan dice: sí, Él es el Cristo. ¿Por qué les comento esto? Porque en este camino el cual ustedes y yo hemos decidido pues seguir, vamos a ser probados. Y si no nos definimos por Cristo, pues cuando venga el momento de la prueba, vamos a cometer el error de Juan. Vamos a decirle a la gente: Él es, síganlo a Él. ¿Y nosotros? Eso es lo que la Biblia dice del apóstol Pablo, que Él no es como los que golpean al aire, sino somete su cuerpo, no sea que siendo Él un predicador, se quede. Es lo que a nosotros nos corresponde, de que en este proceso, de que dice acá que los diáconos tienen que ser sometidos a prueba. Si no nos definimos, cuando seamos probados, ¿qué creen que puede pasar? Corremos el riesgo, muchachos, de, como lo querramos ver, defraudar la obra. La cosa es que corremos el riesgo, para no decir más palabras, de no hacer bien las cosas. Pero si ustedes y yo estamos definidos por Cristo, como les repito, se van a dar cuenta que cuando uno se define por el Señor, no hay opciones. No hay opciones. Por ejemplo, ustedes y yo, tal vez el día de hoy, bueno, hay reunión de diáconos, pero yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y uno se da cuenta: no, lo demás no es importante, porque esto es vital. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿por qué? Repito, es necesario de que ustedes y yo nos definamos por Cristo, porque lo acabamos de leer, porque nos es necesario a cada uno de nosotros, seamos diáconos o no, ser probados. Y si no nos definimos por Cristo, ya cuando venga la prueba, que Dios nos libre, pero le vamos a resultar dando la espalda. Y es lo que la Biblia dice, que el que pone la mano sobre el arado, dice, y mira hacia atrás, no es digno. Como ustedes ven ahí en la pantalla, estos significados, miren, a mí créanme, les digo, me sorprendieron mucho hoy estudiándolo, y por eso vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a ver la primera parte hoy, y si Dios nos lo permite, la segunda dentro de 15 días. Porque es demasiada información, si lo queremos ver como información, o demasiada vida, si lo queremos tomar como vida, o demasiada instrucción, si lo queremos tomar como instrucción, en relación a lo que le es necesario al diácono ser probado. Voy a regresar acá solo para que vean. Estos también sean sometidos, dice, a prueba. En este caso, la concordancia no da el significado de una palabra, sino da el significado de la frase, sometidos a prueba. O sea, esto que ven en la pantalla no son significados de la palabra prueba, no son significados de la palabra sometidos, sino son significados de la frase sometidos a prueba. Y como lo ven ustedes ahí, dice que someter a prueba, en este caso está hablando de un diácono, que no se nos olvide, significa probar literal o figurativamente. Entonces se dan cuenta de que la prueba para el diácono puede ser en lo literal o en lo espiritual, ¿sí? Pero sigamos, porque aquí solo les voy a leer. Les traigo un cuadrito ahí que tal vez nos va a ayudar un poco. Básicamente es lo mismo que estoy leyendo acá, lo que van a ver en el cuadrito. Dice, por implicación, dice, aprobar. No es lo mismo probar y aprobar, ¿verdad? Poner a prueba, saber distinguir, saber someter, comprobar, designar y examinar. Entonces acá yo dividí lo que estaba escrito antes, y básicamente, si nos damos cuenta, son 8 cosas u 8 puntos, como lo queramos ver, diferentes,
en relación a la prueba que el diácono tiene que pasar. El diácono tiene que ser probado, ya lo vimos literal o figurativamente. Ahí vamos a ver conforme desarrollemos los puntos. Si Dios nos lo permite, vamos a desarrollar hoy los 4, donde dice probar literal hasta saber distinguir. Los otros 4 los vamos a dejar para entre el 15, si Dios nos lo permite. Les digo esto porque les voy a leer ahorita nada más. El otro significado de sometidos a prueba es por implicación aprobar. Poner, pero dice que poner a alguien a prueba. Y luego saber, pero ese saber no se trata solamente de tener conocimiento, sino de saber distinguir. Y para distinguir, ustedes y yo tenemos que tener tanto conocimiento como también deseo, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta cuando lo desarrollamos. Y por último, someter a prueba, comprobar, designar y examinar. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a llegar al primer punto. ¿Se dieron cuenta? O sea, todo los 4 puntos que vamos a ver están sacados de los significados que ya apuntaron. Y como de todas formas ya saben el tema, pues se los voy a enviar para que ustedes tengan lo mismo que les estoy hablando. Entonces, como estamos viendo acá, el primer significado de la palabra sometidos a prueba era probar. Amén. Literal o figurativamente. Entonces yo le escribí acá que el diácono, y miren, estudiándolo me daban ganas hasta de predicarlo en la iglesia, no en relación solamente a los diáconos, sino a los cristianos. ¿Por qué? Porque, como lo ven en la pantalla, ¿por qué le es necesario al diácono que lo prueben? Literal o figurativamente. Porque solo probándolo, miren qué tremendo, es que es importantísimo este tema, se van a separar la luz de las tinieblas. Es lo que les decía, por eso inicié diciéndoles de que para nosotros nos es necesario escoger a Cristo. Y si lo escogemos, repito, cualquier otra cosa que ustedes o yo tengamos que hacer, es que esto es así, muchachos, no es una opción, no se convierte en una opción. Por ejemplo, tengo lo que ya les decía hace un ratito, tengo discipulado de diácono, pero también, por ejemplo, también tengo que ir a jugar pelota. ¿Qué hago? Eso no existe. Cuando uno se define por Cristo, podrá uno tener que hacer un montón de cosas más. Es más, como es la misma Biblia dice, cuando uno de alguna forma compara las cosas de Dios, imagínense que lo que les voy a decir, con la muerte de un familiar, ¿qué creen que es primero? O sea, bíblicamente hablando, ni siquiera la muerte de un familiar es primero, porque el Señor le dice el Señor a uno, sígueme, y uno le dice, solo deja que entierre a mis padres, y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. O sea, ni siquiera por así, imagínense, eso no es cualquier cosa, la muerte de un familiar no es cualquier cosa, pero más sin embargo, bíblicamente hablando, las cosas de Dios son primero. Pero llegar a ese entendimiento solo lo da cuando el Señor, cuando uno lo escoge. De lo contrario, dejemos el ejemplo que acabo de poner por cualquier cosa, tal vez comparada con el ejemplo que pusimos insignificante. Uno dice, no, las cosas del Señor mañana, después, pasado mañana. Entonces, por eso es que al diácono le es necesario ser probado, porque si no es probado, entonces no va a haber separación de luz y tinieblas. Y en nuestras vidas a nosotros nos es necesario. ¿Acaso no? Si ustedes y yo escudriñamos nuestras vidas antes de Cristo, ¿acaso no era más tiniebla lo que teníamos? Pero desde que decidimos empezar a buscarlo, poco a poco nos vamos llenando de luz. Pero como aquí no estamos hablando de un recién convertido, aquí estamos hablando ya de un diácono. Entonces al diácono le es necesario ser probado, ¿para qué? Para que se defina. Esto es lo que quiero, seguir a Cristo, bueno, gloria a Dios. No quiero seguir a Cristo, quiero hacer lo otro, gloria a Dios también. Porque la Biblia dice que cuando el siervo cae, delante de su Señor cae. Pero que si el siervo se levanta, también delante de su Señor se levanta. O sea, si yo escojo X cosa,
pero no está escogiendo a Cristo, bueno, el siervo cae delante de su Señor y delante de Él se va a levantar. O sea, dando a entender que si yo caigo, pero caigo delante del Señor, nadie más en mi condición de humano tiene derecho a juzgarme. ¿Por qué? Porque también es humano igual que yo. Pero como lo hice delante del Señor, el único que lo puede hacer es Él. Pero estamos hablando de alguien que cayó. Pero en este punto no estamos hablando de alguien que cayó, sino estamos hablando de un diácono. Que al diácono, repito, ya lo leímos, le es necesario ser probado para que entonces, aquí no podemos decir que el diácono va a crecer mientras más tinieblas tenga, porque eso es mentira. El diácono, y la misma Biblia lo dice, vamos a crecer como por medio de la senda del justo, como la luz de la aurora, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes no se sorprendan cuando sean probados. ¿Por qué? No recuerdo quién ahorita, si el apóstol Pedro o Santiago, pero uno de los dos dice que no nos sorprendamos cuando nos venga la prueba. ¿Por qué? Porque a nosotros nos es necesario ser probados. Cuando nos viene la prueba, no nos viene algo que no conozcamos, no nos viene algo que no sepamos. Antes bien, lo que nos viene es necesario. Entonces vean, creo que ya está claro, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que prueben al diácono? Para hacer la separación de luz y tinieblas. Ustedes y yo tenemos que ser sinceros delante del Señor y reconocer que para nosotros, miren, todos, esto no es solamente ustedes o solamente yo, todos pasamos una etapa en la que las cosas del Señor son una opción. Porque si ustedes y yo somos sinceros delante del Señor, en más de alguna oportunidad, yo mismo les comenté, en alguna oportunidad dije, estaba cansado, hoy no voy al culto, y no fui. En eso me llama mi hermano, que él sí fue, me dice, pues vamos a ir a jugar pelota con el pastor y los hermanos de la iglesia. Ahorita llego, le digo, a las 10 de la noche. Entonces se dan cuenta de que en determinado momento todos hemos cometido este error, de poner cualquier cosa, aunque no sea pecado, ¿verdad?, pero poner cualquier cosa antes que a Dios. Entonces, cuando ustedes y yo andamos con una vida así, de que no nos hemos definido por las cosas del Señor, el Señor es necesario que nos pruebe, porque aquí no es el diablo el que nos prueba, porque la Biblia dice claramente que cuando alguien es tentado, que no diga que Dios lo ha tentado, porque Dios no tienta a nadie. Antes bien, cada quien es tentado por sus propios malos deseos. Pero lo que Dios sí hace es que Dios prueba. ¿Para qué prueba? Para probar. Amén. Entonces dice acá los significados de esta palabra probar. Dice que probar es hacer examen y experimento de las cualidades, vean qué interesante, de alguien, que es lo que nos interesa, ¿verdad? O algo. Entonces, ¿qué es probar? Examinar las cualidades de alguien. En este caso podríamos decir, bueno, vamos a hacer un examen a los diáconos, literal, aquí está su hojita, pero ¿qué otra forma podría ser? Acuérdense el significado, probar figurativa o literalmente. Bueno, por ejemplo, miren, la pastora y yo no podemos ir a orar por algún hermano, vayan ustedes. Pastor, que yo sí, que yo no, que yo sí puedo, pero entonces ahí es donde van a estar siendo probados para ver las cualidades. Pero dice el otro significado, este es interesante. Examinar, dice, si algo está arreglado a la medida. Vean lo que resalté ahí con otros colores diferentes. Examinar si algo está arreglado a la medida, muestra o proporción de otra cosa a que se debe ajustar. Entonces, en este caso, si lo miramos así como examinar algo arreglado a la medida a la que se debe ajustar, haciendo un breve resumen, ¿verdad? Entonces ustedes, el Señor los ha llamado como diáconos. Pensemos, ¿estarán dando la medida? Pensemos, si no se está dando la medida, por eso dice acá, se debe ajustar. Y según lo que estamos viendo, si me van entendiendo, o mejor dicho, me voy dando a entender, cómo, si no estoy dando la medida, ¿cómo me van a ajustar? Por medio de la prueba, ¿ya? Entonces, por medio de la prueba, recuérdense que ustedes son diáconos.
Y aunque ustedes y yo no lo creamos, los hermanos tienen su vista puesta en nosotros. Y si ven que nosotros hacemos algo, van a resultar haciendo lo mismo. Porque aunque tal vez ustedes, y aún yo mismo a veces no me creo la gran cosa, ¿verdad? Pero los hermanos se fijan en lo que uno hace. Amén. Entonces, aquí viene esto. De todas formas, repito, de todas formas vamos a ser probados. Querramos o no, de todas formas nos van a probar. Si hacemos las cosas mal, la Biblia muestra que hay castigo. Si hacemos las cosas bien, la Biblia muestra que hay poda. Entonces, de todas formas nos van a probar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos corresponde? Ser sinceros delante del Señor. Antes de que probablemente venga una prueba que nos haga caer, la prueba no es para hacer caer, la prueba, pero ahí se van a dar cuenta de que hay pruebas que sí son para ver qué tan malos estamos. Ah, sí, claro. O sea, no es una prueba para promoverlo, sino es una prueba para detectar lo malo que hay. Como por ejemplo cuando uno va al doctor, ¿verdad? Uno se siente todo débil. Entonces, ¿para qué le van a sacar un examen y para qué la prueba? No es para ver que está bien, sino es para ver que está mal. Pues igual, esta no es, pero hay un punto ahí que viene, que es una prueba para ver lo malo que hay en nosotros. Entonces, muchachos, si ustedes y yo, pues no es que vamos a estar, es que ya estamos en este proceso. ¿Qué es lo que nos corresponde? Discernirnos a nosotros mismos. Y como yo les he dicho en más de una oportunidad, agarren un papelito. Bueno, yo considero que esta área no está muy bien en mi vida, a trabajar en esa área. Si hay algún área de debilidad, entiéndase, debilidad en relación a la tentación, bueno, entonces a trabajar en esta área, ¿para qué? Si es un área de debilidad que me hace pecar, ¿voy a trabajar para fortalecerla o voy a trabajar para que desaparezca? Que desaparezca. Entonces, eso lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo, de todas formas, les digo, la prueba no nos la quitamos. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Que cuando venga la prueba, en lugar de ser promovido, sea reprobado. Porque para eso son las pruebas también. Amén. Entonces, en este punto, en el cual ustedes se encuentran en un camino que no, yo les digo, no es que así sea, ¿verdad? Porque en mi caso les digo, yo nunca fui diácono, pero de ser miembro y servidor pasé a ser pastor de una vez, obrero y pastor. Ustedes tienen esa bendición de que ustedes sí son diáconos y como les digo, bíblicamente hablando en relación a las estaturas ministeriales, está el ujier, ¿verdad? Que es el servidor. Luego viene el diácono, luego viene el anciano, luego viene el obispo y luego viene el ministerio primario. Pero como les digo, no es un camino a seguir, como cuando uno estudia primero, segundo, no. Aquí si el Señor decide llamarlo a alguien, lo va a llamar, lógicamente, según la entrega, ¿verdad? Según el sometimiento, según el conocimiento y algunas características ahí que el Señor pues necesita, porque no va él a utilizar a alguien que ni siquiera le ha abierto su corazón para predicar la palabra y nombrarlo ministro, si nunca le ha abierto su corazón, nunca se ha bautizado. O sea, hay un orden en las cosas, pero en este caso ustedes y yo necesitamos ser probados. Yo no sé cómo iban ustedes cuando se examinaban en el colegio, pero ustedes sabían que habían estudiado. ¿Cómo iban? Al menos yo me recuerdo que cuando yo sabía que había estudiado, yo ni preocupado estaba. Entraba, al ratito ya estaba afuera, pero cuando era examen de mate, por más que estudiara no se me quedaba, entonces no estudiaba. Y miedo, pues nervioso, va a ver para todos lados. ¿Por qué? Porque yo sabía que no había estudiado. Entonces, en este caso, es igual. Si ustedes y yo sabemos que nos estamos esforzando por agradar a Dios, entonces cuando venga la prueba, esa prueba va a ser para ser promovidos. Pero si sabemos que hay algo en nuestras vidas como diáconos que nos está costando, estamos peleando con esa área, entonces necesitamos definirnos por Cristo. ¿Por qué? Porque si viene la prueba, corremos el riesgo de escoger mal.
y que Dios nos libre de que en una de esas escogidas mal nos llegue a pasar algo. ¿Por qué? Porque escogimos, así de simple, nosotros escogimos. Dice la palabra del Señor acá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y vio Dios que, ¿qué dice? Que la luz era buena. ¿Y qué fue lo que hizo cuando vio Dios que había algo bueno? Lo separó. ¿De dónde lo separó? De las tinieblas. Cuando ustedes y yo vamos a ver ese significado de la palabra tiniebla, algún significado que tiene es ignorancia. Entonces les digo prácticamente, y la luz es revelación. Prácticamente, ¿por qué? ¿Cómo ustedes y yo sabemos que algo es bueno o que algo no sirve? Por ejemplo, yo no soy, de hecho, decía así, no soy bueno, no sé nada. A mí me sirven la comida y me la como y punto. Pero de poder decirle, miren, allá en X lugar venden una cosa tan rica, no, yo no sirvo para eso. Pero algunos de ustedes probablemente sí, comen y se recuerdan, en aquel lugar, ahí venden, qué sé yo, unos panes tan deliciosos. ¿Cómo saben que son deliciosos? Porque los probaron. Venden unos panes muy buenos. ¿Cómo? Porque los probamos. Entonces acá Dios se da cuenta, en el principio de su creación, ¿verdad?, de que hay algo que es bueno, pero está unido a algo que no es bueno. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dice claramente, separó Dios. Miren que no dice las tinieblas de la luz, sino prácticamente, ¿qué fue lo que hizo? Estaban las tinieblas, pero a las tinieblas le quitó la luz. ¿Por qué? Porque pensémoslo en nuestras vidas. Porque si el Señor nos saca, acuérdense lo que la Biblia dice, de que tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Entonces serás como mi boca. Entonces, si el Señor nos saca, o nosotros no nos esforzamos por sacar lo bueno, la luz que hay en nosotros, entonces tarde o temprano esas tinieblas van a cubrir todo lo bueno. Es como el ejemplo que a veces muchos ponen, ¿verdad? Y a veces tal vez suena como un chiste de que el maestro está escribiendo aquí, pero todo lo que ha escrito lo está borrando con el brazo. Entonces al final se da la vuelta y ¿qué escribió? Nada. Entonces lo mismo pasaría con nosotros. Si no, por eso les empecé diciendo, si no escogemos a Cristo de primero ante cualquier cosa, cuando venga la prueba, corremos el riesgo de escoger mal y entonces la luz que está en nosotros, las tinieblas la van a cubrir. Entonces, por eso es importante para nosotros el ser probados. Pero así como les ponía el ejemplo de cómo es más fácil ir a un examen estudiando o saber con que uno no ha estudiado, pues lógicamente estudiando. Entonces, ¿cómo es más fácil saber que uno va a salir de las tinieblas sabiendo que uno se está esforzando por agradar a Dios? Pero ese testimonio, el mismo Espíritu se lo da a uno cuando uno mismo va aprendiendo a escoger de una forma diferente, de una forma prudente. Y como se lo repito, muchachos, cuando uno llega a este punto, las cosas de Dios no son opción. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo decía, comparado con Cristo, lo tengo todo contado por basura. Alguna versión más fuerte dice por estiércol. Entonces les digo, cuando uno escoge las cosas de Dios, cualquier cosa que le pongan a la par no es opción. Pero cuando uno todavía no está 100% lleno de luz, sino hay un poquito de luz, un poquito de tiniebla, entonces lo ponen a uno en qué pensar. Por ejemplo, vuelvo a la carga, tengo reunión de diáconos. ¿Alguien me puede decir algo que lo tentaría para no venir? A mí, no me digan. Pero pensemos que hubiera algo ahí que, qué tentación. Le voy a decir a los diáconos que no hay discipulado, lo puedo cancelar dentro de 15. Ahí nos vamos dando cuenta de que todavía hay algo ahí en nuestras almas que hace que las cosas del Señor sean una opción. Y como les repito, cuando uno llega a un punto, las cosas de Dios no tienen opción, no tienen comparación. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que le conviene. Entonces el segundo punto, le coloqué acá,
aprobar, que no es lo mismo, ¿verdad? Por eso le coloqué aquí el chequecito ese, aprobado. Pero, miren, este es interesante también porque se aprueba siendo parte. O sea, no se aprueba solamente, por ejemplo, coloquen las sillas y ustedes acá solo bien, no, esa no me gusta. No, se aprueba siendo parte. ¿Qué es? O sea, vamos a colocar las sillas y ustedes levantan, o sea, están siendo parte. Luego las mira, sí, está bien, pero aprobaron, pero fueron parte, no solamente dirigiendo, ¿verdad? No, sino siendo parte. Entonces, este otro punto, bueno, todos son importantes también. Es importante porque este es el punto que decía, vamos a ver, vamos a leerlo acá para tenerlo claro. El segundo significado, por implicación, aprobar. Entonces por eso yo le coloqué acá el punto, aprobar, pero siendo parte. Entonces, lo podemos tomar desde varios ángulos, este punto de aprobar siendo parte. Número uno puede ser que el Señor nos apruebe a nosotros como diáconos, ¿verdad? Porque estamos siendo parte de lo que Él es. Amén. Número dos, puede que los miembros de la congregación aprueben nuestra forma de ser porque somos parte de ellos. Yo me recuerdo que yo me congregaba hace algunos años en una congregación en donde cada año, en el mes de diciembre, a mí me gustaba, pero con el paso del tiempo me di cuenta que no era correcto. Cambiaban liderazgo, todos los cambiaban. Entonces, ¿qué era lo que el pastor hacía? Bueno, hermanos, vamos a, por ejemplo, a nombrar al diácono de la alabanza. Y dentro de los candidatos, por ejemplo, está Mario, está Johnny y está Jocelyn. Y pasaban ustedes tres al frente. Y todos nosotros que estábamos, que no servíamos en nada en la iglesia, si nosotros éramos miembros, votábamos. Y al final pasaban las hermanas con el folí a recoger los votos de todos y al final los sacaban. Voto para hermano Mario. Voto. ¿Y quién ganaba? ¿Quién quedaba de diácono de la alabanza? El que tuviera más votos. A mí me gustaba eso, que era entretenido ver quién va. Pero después me di cuenta que no era correcto, porque no es así. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, como parte del diaconado, ¿verdad? Nos vamos a ganar de alguna forma la voluntad de los hermanos, pero esto implica, ¿qué significa la palabra implicar? Adquirir el compromiso de participar en algo. Entonces ustedes tienen que adquirir un compromiso. Por eso aquí estamos hablando de aprobar siendo parte. Por eso les digo, ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque los hermanos tarde o temprano van pero si el pastor hace lo mismo, pero si la pastora hace lo mismo. Y por ejemplo, vi una iglesia donde el pastor tenía el pelo largo, pero hasta por aquí, largo su pelo. Y cuando en eso, dentro del video hubo necesidad que el del sonido apareciera en pantalla, ¿cómo creen que tenía el pelo? Ese no lo tenía suelto, sino tenía una gran cola aquí. Después pasó otro, no me acuerdo qué, la cosa que también apareció en pantalla, con el pelo largo también. No estoy juzgando, que Dios me libre, sino solo estoy poniendo el ejemplo de que a veces nosotros hacemos cosas que los hermanos se dan cuenta. Entonces de alguna forma los implicamos. ¿A qué? A que sean parte de lo que hacemos nosotros. Pero en este caso nuestro trabajo es estar implicados en lo que hace el Señor para ser aprobado. Entonces démonos cuenta acá de que la aprobación del diácono está cuando se implica. ¿Sí? ¿Está claro eso? La aprobación del diácono está cuando es parte. Amén. Cuando es parte de, en este caso, pues de la iglesia, de las actividades de la iglesia, ya los hermanos lo ven, pues ahí está la aprobación. Y como yo se los he comentado, porque sí me acuerdo que se los he comentado, se los repito, en alguna oportunidad cuando ustedes acaban de ser nombrados diáconos, algunas personas se acercaron de acá, de la iglesia, y algunos me dijeron esta frase: pastor, definitivamente Dios no se equivoca, me dijo, con los diáconos que pusieron. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es una bendición en más de algún área de nuestras vidas. Me hablaron
de varias áreas de la iglesia en la que ustedes han apoyado las áreas de la iglesia. Entonces los hermanos saben que si ustedes están, de cierta forma hay consuelo en esa área. Entonces les digo, esta es la mejor forma de que un ministerio sea sellado. Ya les he contado en alguna oportunidad, no sé si lo habrán escuchado, pero a mí algo que me llamó mucho la atención en relación al ministerio de la pastora fue que cuando ella fue nombrada pastora, ni mi papá ni el papá de ella se congregaban. Me fui yo para Costa Rica y se empezaron a congregar los dos. Se empezó a congregar familia de la pastora que cuando yo estaba no venía. Entonces ese es el sello de un ministerio aprobado. Y yo les digo, al menos lo que los hermanos me han dicho de ustedes, y no es de uno sino de los tres, es eso. Y eso no lo hace el hombre, eso lo hace el Señor cuando ustedes son implicados. Amén. Bueno, vean lo que dice acá. Génesis capítulo 2 versículo 18. Y dijo Jehová Dios. ¿Qué dijo? ¿Se dieron cuenta la cita de Génesis 1:3? Dice que él vio que era bueno. Pero aquí ¿qué dice? Vio que no era bueno. Entonces si él ve que no era bueno, ¿lo aprobó? No, no lo aprobó. ¿Por qué? Porque vio que no era bueno. Pero luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, para aprobarlo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, ¿se dan cuenta? Empieza él hablando de que no era bueno, entonces no lo estaba aprobando. Pero cuando le hace la ayuda idónea, entonces Dios lo aprueba. De tal punto o a tal forma, que cuando seguimos leyendo, Dios le dice, y Dios los bendijo y les dijo, así dice la Biblia, fructifiquen y multiplíquense y señoreen. Vaya, si no aprobó este matrimonio, digámoslo así, pero ¿qué fue lo que no aprobó? Que el hombre estuviera solo. Pero ¿qué fue lo que sí aprobó? El matrimonio, digámoslo así, la ayuda idónea. Pero si ustedes se dan cuenta, Dios estaba implicado. ¿Por qué? Porque claramente dice ahí, le haré. O sea, ¿quién fue el que le hizo la ayuda? Fue él. Entonces, ¿qué significa implicar? Adquirir el compromiso de participar en algo. Entonces, en esta segunda pareja, porque la primera fue la de Génesis capítulo 1, en esta segunda pareja, ¿acaso está implicado Dios? ¿Sí o no? Estaba implicado porque él fue el que la formó, él la hizo. Entonces nos damos cuenta que para ser aprobados nos es necesario, lo vamos a resumir así, estar. Amén. ¿Hay alguna actividad? Nos es necesario estar. Cualquier otra cosa, nos es necesario estar. ¿Por qué? Porque los hermanos se dan cuenta. Amén. Y lógicamente no lo vamos a hacer por los hermanos, ¿verdad? Sino lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque estamos implicados en las cosas de Dios. Porque se entiende, las tinieblas, la luz, mejor dicho, está siendo sacada de en medio de las tinieblas. Amén. Bueno, el tercero dice que, recuérdense que todo esto ya lo vimos en los significados y en el cuadrito que les coloqué, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra probar? En este caso es poner a prueba. Ese es el significado. Pero yo le escribí para que se manifieste lo que no le agrada a Dios. Aquí está lo que le decía y no encontré otra imagen mejor que esa, ¿verdad? Si uno se va a hacer su examen ahí de COVID, ¿por qué es? Porque uno quiere saber si es positivo o si es negativo. Así de simple, pero si uno no tiene dudas de nada, ¿qué se va a ir a examinar? No se va a examinar nada. Entonces, este poner a prueba, es lo que les decía, ahora aquí está el punto, es para que se manifieste en nosotros lo malo, lo que a Dios no le agrada. Y lógicamente una vez eso se manifieste, una vez ustedes y yo ya sepamos como diáconos el área de mi vida que yo tengo que a Dios no le agrada, a trabajar en ella hasta hacerla perecer, hasta hacerla menguar o hasta que ya no se manifieste, porque recuérdense que la Biblia muestra que el hombre viejo, o sea, siempre va a estar ahí intentando manifestarse. Pero esto es así, muchachos, se los digo porque he pasado por ahí
y todavía estoy batallando con algunas otras cosas, porque sigo siendo humano, ¿verdad? Pero les digo, cuando uno se va sometiendo al Señor, poco a poco el Señor hace que uno vaya cambiando. Y como se los decía uno de estos días, al final uno ni cuenta se da cuando ya cambió, cuando ya Dios hizo la obra. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Miren, esto es algo que la mayoría de nosotros no lo buscamos, porque si se dan cuenta, es una prueba para que se manifieste lo malo que hay en mí. Y díganme, ¿y a cuántos de nosotros nos gusta, solo a menos que estemos enfermos, ir a hacernos una prueba para que nos digan que estamos mal? A menos de que, como les repito, que estemos enfermos, hasta obligados quizás vamos. Pero en lo literal, tal vez haya gente, porque tampoco vamos a decir que no, pero tal vez es muy poca la gente que le gusta que le pasen una prueba, pero no para ver qué tan bueno está, sino para ver lo malo que tiene. Y se dan cuenta ustedes, como estamos hablando, que al diácono le es necesario ser probado. Entonces a nosotros este tipo de prueba no es necesario. No podemos subirle a este tipo de prueba. Es necesario que nos prueben, no solamente para ser promovidos, que ya lo vimos, ¿verdad? Sino para ver que todavía, qué tantas cosas malas hay en nuestras vidas. A veces les digo yo, se manifiestan, tal vez a los ojos de los demás, cosas que ustedes y yo pensamos que no tenemos problema en esa área, pero luego viene alguien y nos dice, mire, yo siento de parte del Señor, o yo miro, o así dice el Señor, todavía más duro, ¿eh? Es una prueba, ¿para qué? Para que se manifieste lo malo que aún tenemos. Entonces, a esto no le tenemos que huir si es necesario. Amén. Porque si nosotros andamos encubriendo, no, para que nadie sepa que yo tengo este problema, les digo algo, muchachos, tarde o temprano, porque así está escrito, ese problema que ustedes y yo probablemente no querramos que nadie sepa, se va a manifestar, pero se va a manifestar para vergüenza, porque la Biblia dice que todo lo que ustedes y yo hacemos en lo oculto es hecho para ser gritado desde las terrazas, dice. Entonces imagínense, yo si lo estoy haciendo en lo oculto, es porque no quiero que nadie sepa, pero si no se manifiesta, para que me limpie el Señor, entonces tarde o temprano alguien se va a enterar y lo van a gritar de las terrazas. Escuché el testimonio de un evangelista, poderoso evangelista, que tenía problema. ¿Cuál era su problema? Tal vez no tanto la pornografía, pero sí la prostitución. Él iba, estoy hablando de un evangelista poderoso, digámoslo así, armaba una campaña y no se llenaba un templito, se llenaban estadios. Pero ¿cuál era su problema? Que le gustaban las prostitutas. Entonces un día lo agarraron en la habitación del hotel fotografiando prostitutas. Nadie sabía de su problema, pero cuando todos se enteraron, lo gritaron, bien, hasta yo lo sé, y ahora ustedes. Entonces, y esto va a seguir propagándose. ¿Por qué? Porque lo que se hace en lo oculto, pero no se manifiesta, en este caso, como una prueba, y vengo yo y reconozco mi error, entonces que Dios nos libre de que alguien nos agarre caídos y después sea solo para vergüenza. Hace algún tiempo, si ustedes se recuerdan, yo les dije, en un culto les dije, hermanos, cuídense. A cómo está la tecnología el día de hoy, en cualquier momento uno puede ser grabado. Más me tardé yo en decirles eso, que alguien dentro de la misma congregación mandarnos pruebas de algo malo que alguien andaba haciendo. Y cuando yo le dije, mirale, no se los dije. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este tipo de prueba no es necesario. Es más, digo yo, deberíamos de buscar. ¿Qué deberíamos de buscar? Que se manifieste lo malo que hay en nosotros. Si literalmente, por ejemplo, ese es el ejemplo que se me ocurre. Ustedes y yo compramos un elote, pero como el loco va bien disfrazado, ¿verdad? Y nos damos cuenta que tiene alguna parte que ya no está buena. ¿Se la comen? Tal vez si somos algo delicados, ni el elote entero nos comemos. Nada que solo voy a dejar el pedacito, no, ni el elote. Entonces en lo espiritual deberíamos de ser igual o mejor de celosos.
De que si yo sé que hay algo en mi vida que no me va a dejar fluir, entonces de una vez ahorita, que aún no han llegado a un ministerio primario, a sacarlo, a luchar en contra de eso, para que cuando ustedes ya sean ministros, eso no se les manifieste. Y como se los decía, tal vez yo se los decía en son de broma, pero esto puede ser cierto. Alguien me dijo, y esto sí es cierto, pastores, que a mí me gustan todas las niñas de primaria, todas las niñas del grado le gustan. Pensemos que llega a ser ministro, ya no le gustan las niñas, sino le van a gustar las hermanas de la iglesia. ¿Y qué creen que va a pasar? Seguramente, pues este es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Con más de alguna hermana se va a meter. Y después la hermana, por ser tal vez una verdadera cristiana, se va a ir y se mete con otra. ¿Por qué? Porque en el momento de ser probado para que se manifieste lo que a Dios no le agrada, no quiso reconocerlo. Entonces vean lo que dice acá la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo reconozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. Escuchen lo que dice. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué dice? Entonces, ¿para qué fue la prueba? Para ver que no eran apóstoles, para ver que eran mentirosos, y los encontró. Y yo por eso les he dicho, tal vez lo han escuchado, les he dicho que si van a agarrar el celular de alguien, cualquier persona, que no se metan a buscar nada malo. ¿Por qué? ¿Por qué les he dicho? Que lo van a encontrar. Así de claro. Entonces yo por eso tengo la costumbre que yo mi celular toco. De ahí no toco el celular de nadie. ¿Por qué? Porque el diablo es diablo y siempre le va a meter a uno alguna espinita, y que Dios nos libre de encontrar algo malo o que nos encuentren algo malo. Entonces mejor que se manifieste ahorita. Los bendigo y los curo con la sangre de Cristo. Pero pensemos que llegara a pasar algo malo al punto de decir, bueno, el diácono cayó. ¿Qué mayor problema habría ahorita? Nada más que probablemente una restauración, una disciplina, nada más. Pero que el pastor cayó, la pastora cayó. Ahí no se viene solo el pastor, no, ahí se puede ir mucha gente. Yo les digo, hace algún tiempo pasó algo por acá también y corrimos el riesgo que nos cerraran la iglesia, así como lo ven. Entonces hay cositas que mejor que se manifiesten ahorita. Bueno, pastores, si no se manifiestan, a buscar el Espíritu Santo. Pastor, en tu caso, pastora, o pastores, si quieren hablar con los dos, ¿verdad? Yo tengo este problema. Ustedes, como yo se los he dicho, como se los he dicho a los de la alabanza, somos las personas que más deberíamos de ministrarnos. ¿Por qué? Porque en más de algún momento uno sabe espiritualmente cómo se encuentran, entonces uno sabe si los puede enviar o por el momento aún no. Pero de que el Espíritu da testimonio de que cuando llega el momento de ser enviados, lo da. Amén. Vean este significado. Es que esto es tremendo. Y esto aquí, vean, tiene que ver con lo que es el año. El año de la reivindicación. Estos son los significados de la palabra prueba. Vean. Dice que esta palabra prueba significa derecho. Entonces miren qué tremendo. Ustedes y yo tenemos derechos a ser probados. Pero como les decía, pero en el caso que estamos hablando, es un derecho a ser probado, pero para que encuentren en mí lo malo. Y como lo decimos, normalmente nadie quiere ser probado para ser encontrado falto de peso. Todos queremos ser probados para que nos promuevan, no para que nos bajen. Imagínense a alguien que va a ser probado para pasar a sexto primaria y lo prueban y resulta que no saben ni lo que saben los de cuarto, entonces lo van a bajar a tercero. Y yo creo que nadie quiere ser probado para eso. Entonces la prueba es un derecho, por eso les vuelvo a repetir, no se sorprendan, pero miren esta palabra. Probanzas, esa palabra es importantísima. Y con especialidad las que se hacen de la limpieza, miren, esto es interesante, muchachos, o nobleza del linaje de alguien, dice.
Bueno, dejémoslo ahí porque el tiempo ya me avanzó. Ahora, ¿qué significa la palabra probanza? Dice que la palabra probanza significa averiguación, vean esto, o prueba jurídicamente. Ahí esa palabra tiene que ver ya con el año de la reivindicación. Que se hace de algo, cosa o conjunto de cosas que acreditan una verdad o un hecho. Entonces, cuando vemos estos significados, nos damos cuenta, muchachos, de que para nosotros es necesaria la prueba. No es una opción, es un derecho. Tenemos el derecho a ser probados, pero si se dan cuenta, tomándolo esto como espiritual, necesito, aquí ya no es que yo tenga el derecho, sino aquí se convierte en una necesidad, porque dice que esta palabra prueba significa una probanza con especialidad, las que se hacen en la limpieza o nobleza del linaje de alguien. Entonces a ustedes y a mí nos es necesario ser probados como diáconos, no como ovejas. ¿Por qué? Porque sin el afán de juzgar a ninguno de nuestros antepasados, solamente con el fin de bendecir a nuestros descendientes, muy probablemente nosotros llevamos el riesgo de cometer muchos de los errores de nuestros antepasados. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué ahora la prueba ya no es solamente, desde el punto de vista que lo estamos viendo, un derecho, sino una necesidad? Porque lo que yo anhelo es que cuando vengan mis hijos, es que ellos vengan a hacer, dice acá, una limpieza o nobleza del linaje de alguien. O sea, que mis descendientes, que mi linaje vaya siendo limpio. Pero ¿en dónde empieza esa limpieza? Empieza en mí, en que me prueben a mí y que me encuentren lo malo que tengo para poder sacarlo. Entonces empieza esa limpieza. ¿Se dan cuenta qué tremendo es este tema? Lastimosamente ya se me fue el tiempo y termino con este. El otro significado de la palabra aprobar es saber distinguir. Pero miren este también, todos se dieron cuenta, cada uno de los puntos son vitales. Ya viendo cada punto me hubiera atrevido a pensar de que hubiera tenido que desarrollar cada punto. O sea, 8 temas solamente ahí, pero bueno, ya vamos a terminar ahorita para que me lamento. Entonces, eso de que el diácono le es necesario ser probado, ¿para qué? Para saber distinguir. Amén. Ahora bien, les escribí ahí después de la diagonal, manifestación de temor. Entonces, ¿cómo vamos ustedes y yo a saber distinguir cuando se manifiesta el temor de Dios que tenemos? Si el temor de Dios que tenemos no se manifiesta, vamos a correr el riesgo de decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Por no poder distinguir. Pero nadie puede distinguir si no es sometido a prueba. Amén. Bueno, voy terminando. Vean esta cita la leímos, es una de las primeras citas que leímos este año. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18, dice, escuchen, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Miren qué interesante, y el Señor prestó atención y los escuchó. ¿Qué creen ustedes que va a hablar alguien o los que temen al Señor? ¿Será que van a hablar cualquier cosa? No, si le temen al Señor, van a hablar cosas de edificación. Y miren qué tremendo, muchachos. Y el Señor prestó atención, dice, y los escuchó. Y fue escrito, vean esto, delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Entonces, ¿qué creen ustedes que se escribió en ese libro? Seguramente todo lo que estaban hablando. Y miren lo que sigue diciendo. Entonces se escribió ese libro de memorias, ¿verdad? Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. Pregunto, ¿quiénes? Los que le temen. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. Escuchen esto. El día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve, entonces, dice, volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero si se dan cuenta, antes de que se cumpla ese entonces,
se manifestó el temor a Dios. Dios escuchó, se dio cuenta que era gente fiel, digámoslo así. Quedó escrito en la memoria. Dice acá, los tomó como especial tesoro, los perdonó. Y entonces, después de haber sido perdonados, dice acá, volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, cuando yo leía esto, ya en el contexto del punto, ¿verdad?, que estamos hablando, yo me ponía a meditar en mi propia vida, de que en realidad, ¿de qué tanto le sirvo al Señor? Porque yo puedo pensar, lo que yo estoy haciendo acá es sirviéndole al Señor, pero ¿será que en realidad mi servicio está dirigido bajo el temor? ¿O solamente hago lo que hago porque ya me acostumbré? ¿O solamente hago lo que hago porque al final tengo que estar? Entonces, esas preguntas tenemos que hacérnoslas a nosotros mismos y respondérnoslas, porque les digo, en el fondo de nuestro corazón, esas preguntas tienen respuesta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo hago solo para que me vean? ¿O lo hago en realidad porque amo al Señor? Esa pregunta tiene respuesta, pero ustedes y yo tenemos que respondérnosla y decirle al Señor, Señor, yo hago lo que hago, estoy pensando ahorita, porque ya me acostumbré. Hago lo que hago, Señor, porque yo te amo, ¿sí? Y entonces, como lo dice acá, volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve al Señor y el que no. Vean, termino con esto. Dice acá que la palabra distinguir tiene dos significados. Conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras. Pero vean esto. Hacer que algo, vean esto, se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad o señal. Y aquí, en medio de todo lo que ustedes y yo hacemos, la gloria es para Dios. Amén. Yo se los he dicho en más de una oportunidad, yo como pastor, como persona, no me considero mejor que ninguno de ustedes. Y no menciono solo a ustedes tres, sino a todos los de la iglesia. Pero sí sé de que por el ministerio voy adelante. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, no puedo ir atrás, tengo que ir adelante. Pero eso no significa de que yo sea mejor que ustedes. Pero ¿por qué les digo esto? Porque dice acá que la palabra distinguir, lo resumo así, es básicamente que hay alguna diferencia. Amén. Y al entender esto, entonces, no es que seamos mejor que ningún hermano de la iglesia, pero tiene que haber una diferencia. Cuando la gente probablemente venga y nos vea, que no le haga falta a la gente averiguar quién es el pastor, quiénes son los diáconos, sino que baste con vernos. Yo creo que él es el pastor, probablemente ellos son los diáconos. O si la gente no sabe exactamente quiénes somos o cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, por lo menos sí tienen que ver que hay una diferencia en nosotros. Amén. Y les digo esto, muchachos, ¿por qué? Porque el tema que hablamos, si se dieron cuenta, es importante. ¿Para qué? Para que ustedes, que son los diáconos, ¿verdad?, maduren. En ustedes es necesario que la gente vea que ustedes son unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la gente no ve que en ustedes hay unidad, ustedes solitos van a dividir la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que en el tiempo del Señor unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, nosotros somos de Cristo? Porque lamentablemente siempre se ve enmarcada la división. Muchas veces la división entra por falta de madurez. Entonces, si la gente ve que aquí no son un diácono, una diácona, sino son tres, entonces la iglesia, les digo, va a prosperar. Pero si la gente ve que ustedes
hay indiferencia entre ustedes, que no se habla, que tienen celos de que a ver quién preside mejor, competencia, eso va a ser un estorbo para sus vidas, por inmaduros, y cuando venga la prueba, que Dios los libre, porque eso es el tema, ¿se dieron cuenta? Van a escoger otra cosa. Por eso les inicié diciendo que en este camino que hemos decidido tomar, no hay vida privada. No hay un yo, Mario, solito allá, un yo, Johnny, solito, un yo, Jocelyn. ¿Por qué? Porque nuestra vida está expuesta. Y como ustedes vieron, ya me salí. Esta cita, creo que fue la última que leímos. Y el Señor prestó atención y escuchó. Entonces, muchachos, en el nombre de Jesús, es necesario que demostremos lo que somos. Amén. Un diácono no es cualquier persona. Y como lo estamos viendo acá, tiene que haber una diferencia. Bien, yo me recuerdo de algo, y a mí me gustaba meterme ahí cuando estudiaba en los básicos. Las patojas, solo problemas, siempre andaban peleando. Nosotros éramos de la sección B y siempre se venían peleando con los del otro grado, pero de la sección A. Y los problemas eran solo entre patojas. Y nosotros los hombres de la A y la B, jugando pelotas para arriba y para abajo, solo enterándonos de los chismes que ellas movían. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso lo vi yo ahí entre patojas de 13, 14, 15 años. En la iglesia, dentro del nivel que estamos de diáconos, eso no puede existir. Porque lo único que demuestra es el tema central, que corremos demasiado riesgo cuando seamos probados por inmaduros. Entonces, por eso termino repitiendo lo que les dije casi desde el principio. En este punto ya no están mis sentimientos de primero. En este punto ya no está lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo me imagino. En este punto está el cuerpo de Cristo. Y si ustedes y nosotros como pastores estamos divididos, eso es lo que le vamos a administrar a la iglesia. Y después no nos vaya a sorprender que como miembros de una familia, los de la familia de Johnny, por ejemplo, en contra de mi familia, los de la familia de Mario en contra de la de Johnny, los de Jocelyn en contra de la mía. ¿Por qué? Porque es lo que se ministra. Entonces, en el nombre de Jesús, tiene que haber una distinción en nuestras vidas, de que como ministro, de que como diáconos, yo no puedo tratar las cosas como las tratan las patojas de 13, 14, 15 años en el instituto. No puedo. ¿Por qué? Porque se entiende que si llegamos a ser diáconos, por eso lo decía la base bíblica, vamos a revisar un poquito, vamos a ver al principio mejor. Dice acá, y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ya una vez hayan pasado la prueba, entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Pero miren, si lo analizamos a rajatabla, como es, así como está ahí escrito, ¿quién de nosotros podría ejercer? Ninguno, si estamos aquí por pura misericordia. Entonces no nos aprovechemos de esa misericordia y permitamos que seamos probados. Y cuando vengan las pruebas, ya lo veíamos ahí, no son para hacernos daño. Amén. De la única forma que una prueba nos haga daño sería que nos avergüence y que se manifieste todo lo malo que tenemos por no querer ministrarnos. Amén. Amén y amén. Bueno, dámosle una ofrenda de palmas al Señor.